Bueno, pues vamos a concluir este tema sobre nutrición celular hablando del metabolismo celular. Bueno, en primer lugar tenemos que tener claro qué es lo que entendemos por metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la célula. Estas reacciones tienen que estar coordinadas y tienen como objeto el que la célula pueda obtener la materia y la energía que necesita para llevar a cabo pues toda su actividad vital, es decir, tanto la síntesis de sustancias, el crecimiento, reparación de estructuras, en fin, lo que llamamos trabajo celular. El metabolismo es bastante complejo porque es un entramado complejísimo de un montón de vías metabólicas. Podríamos semejarlo a un mapa de carreteras de un país, ¿no? Donde hay muchísimos trayectos, muchísimos tramos. Y entonces para estudiar el metabolismo se divide en vías metabólicas o rutas metabólicas. Una vía o ruta metabólica no es nada más que una secuencia de reacciones bioquímicas, donde una serie de sustancias se van a ir secuencialmente transformando de unas en otras, de tal manera que tendremos un sustrato inicial de la vía y un producto final de la vía. Cada una de las reacciones que forman parte de la vía está catalizada por un enzima determinado, de tal manera que el proceso pueda regularse. Existen dos tipos de rutas o vías metabólicas, las vías catabólicas y las vías anabólicas. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre unas y otras. En una vía catabólica se parte siempre de un reactivo que va a ser más complejo que el producto final. Es decir, se va de una sustancia compleja y se va a obtener una sustancia más sencilla. Digamos que la vía catabólica, en términos globales, es una vía degradativa. Vamos de sustancias complejas a sustancias más sencillas. Es decir, los productos finales son más sencillos que los reactivos iniciales. Además, en el proceso la célula obtiene energía que almacena en forma de ATP. Y no solo obtiene energía, sino que además en estos procesos degradativos, muchos de esos procesos degradativos que ocurren en la vía catabólica son procesos en los que hay sustancias que se oxidan. Al oxidarse esas sustancias ceden electrones a otras sustancias y de esa manera la célula consigue obtener sustancias reducidas, que es lo que se llama poder reductor. En las vías anabólicas ocurre pues todo lo contrario. Los productos finales van a ser más complejos que los reactivos iniciales, es decir, son vías de síntesis, donde vamos de sustancias sencillas a sustancias más complejas. Para llevar a cabo esta biosíntesis en el anabolismo se necesitan dos cosas. La primera cosa que se necesita es energía que la célula va a obtener del ATP. Luego en las vías anabólicas, global, en términos globales, en el total de la vía, lo que hace es gastarse energía del ATP. Y además se necesitan electrones, en las biosíntesis se necesita reducir, se necesitan hacer reducciones. Y para eso la célula gasta también el poder reductor. Esto nos da idea de que el catabolismo o las vías catabólicas y anabólicas están muy bien coordinadas, puesto que si nos damos cuenta, las vías catabólicas suministran la energía del poder reductor que la célula necesitará para llevar a cabo las vías anabólicas. ¿Vale? El conjunto de las vías catabólicas se suele denominar catabolismo y el de las vías anabólicas anabolismo. Vamos a ver cuáles son las fases de cada uno de estos dos procesos. En el caso del catabolismo, empezamos por una primera fase en la que las grandes sustancias, los grandes polímeros, como son polisacáridos, polinucleótidos o polipéptidos, se degradan a monómeros.
monosacáridos, o glicerol, ácidos grasos, aminoácidos, etc. Después, esos monómeros se van a transformar en sustancias más sencillas, como el acetato o unas sustancias que ya estudiaremos que son intermediarios del ciclo de Krebs. Son sustancias más sencillas que los monómeros. Eso ocurrirá en la fase 2. Y finalmente, en la fase 3, ese acetato y esos intermediarios del ciclo de Krebs se van a terminar oxidando totalmente, rindiendo dióxido de carbono y agua. Esto lo podemos ver en el siguiente esquema, donde tenemos tres ejemplos de biopolímeros, ¿no? Glucógeno, que sería un polisacárido, un lípido, como podría ser un triacilglicerol, y proteínas compuestas por aminoácidos. Entonces, en la fase 1, lo que haríamos es, pues, este proceso, es decir, no obtendríamos a partir de esos eh, polímeros, obtendríamos los monómeros de los que están formados. Una vez tenemos los monómeros, esos monómeros en la fase 2 darían lugar a la formación de intermediarios del ciclo de Krebs. En este proceso, como veis, se desprende ya energía y poder reductor para la célula, energía en forma de ATP y poder reductor. ¿Vale? Y por último, estos intermediarios del ciclo de Krebs se acabarían oxidando totalmente a dióxido de carbono y agua, liberando todavía más energía que la célula va a utilizar para almacenar en forma de ATP. La va a almacenar sintetizando ATP a partir de ADP, como veremos al final de esta clase. El catabolismo, además, si nos damos cuenta, es convergente. ¿Qué significa? Pues que partimos de una gran diversidad de sustancias y acabamos obteniendo un número muy reducido de sustancias. Es decir, a partir de un amplio abanico de diferentes biopolímeros acabamos obteniendo unos pocos intermediarios del ciclo de Krebs y finalmente dióxido de carbono. Es decir, es convergente, va de una gran diversidad a una menor diversidad de sustancias. Por otro lado, el anabolismo también tiene tres fases. En la primera fase tendríamos la obtención de los precursores de los monómeros. Esta fase en realidad tiene lugar exclusivamente en los organismos autótrofos, que son los únicos capaces de transformar sustancias inorgánicas en estas sustancias sencillas precursores de monómeros. En el caso de los organismos heterótrofos, estos precursores de monómeros en realidad no se obtienen por anabolismo, sino que se obtienen de la fase 2 del catabolismo, es decir, a partir de esos intermediarios del ciclo de Krebs o del acetato. Es decir, podríamos decir en esencia que los organismos heterótrofos esta fase 1 pues no la tienen. Digamos que su anabolismo comienza con los precursores de los monómeros, comenzaría en esta fase 2. En esta fase 2 los precursores de los monómeros se transforman en monómeros y en la fase 3 se formarían polímeros a partir de esos monómeros. Y este esquema nos representaría un poco el proceso. Si os fijáis, para los organismos autótrofos tendremos una serie de sustancias inorgánicas y CO2 que gracias a esta primera fase van a dar lugar a precursores de monómeros que finalmente van a dar lugar en la fase 2 a una serie de monómeros que finalmente se polimerizan a polímeros. Todo ello se consigue con energía del ATP y que en última instancia, en el caso de los autótrofos, procede de la luz y el poder reductor que la célula tenía almacenado. Y en el caso de los organismos heterótrofos, pues empezaríamos el proceso aquí. Partiríamos de esos precursores de monómeros, de sustancias del ciclo de Krebs o acetato, y a partir de ahí se obtendría en la fase 2 los distintos monómeros y los polímeros. Y a diferencia del catabolismo, el anabolismo es divergente. ¿Por qué? Porque partimos de un conjunto muy pequeño, una variedad muy pequeña de sustancias y eso nos permite obtener una gran variedad de sustancias finales. Bien, vamos a hablar un poquito de bioenergética, que es cómo la célula consigue
almacenar y ceder la energía que, como estamos viendo, se desprende o se necesita en los procesos de anabolismo y catabolismo. Venga, el sistema universal, el más universal de almacenamiento de energía en la célula es el sistema ATP-ADP. Podríamos decir que el sistema ATP-ADP es la batería energética de las células. El ATP sería la versión, digamos, batería cargada, y cuando el ATP se desfosforila a ADP, pues tendríamos la versión, digamos, batería descargada. Es decir, la desfosforilación del ATP es la que va a aportar la energía que la célula necesita para llevar a cabo el trabajo celular. Mientras que en los procesos catabólicos, la energía de estos procesos catabólicos se va a utilizar para fosforilar el ADP y volver a obtener ATP. De tal manera que en la célula hay un ciclo y además tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de ATP y de ADP que tiene, ¿vale? Porque unos procesos están favoreciendo la síntesis de ATP, los procesos catabólicos, mientras que los procesos anabólicos están gastando el ATP. A este cociente ATP-ADP se le suele llamar carga energética de la célula. La reacción de síntesis de ATP pues sería esta que tenemos aquí. Entonces, según vemos aquí, para que el ADP se una a un fosfato y forme ATP, se necesita invertir 7,2 kilocalorías por mol. Esto significa que para que la célula sintetice ATP necesita obtener más de 7,2 kilocalorías por mol de un proceso metabólico, un proceso del catabolismo, ¿vale? Y tiene que ser más de 7,2 kilocalorías por mol, porque ya sabéis que por la ley de la entropía, pues siempre hay una pérdida de energía en cualquier transformación energética. Entonces, con 7,2 kilocalorías por mol no sería suficiente, se necesita una cantidad superior porque una parte de la energía se pierde en otros procesos. Bien, ¿y cómo obtiene el ATP en la célula? Pues básicamente lo puede hacer de dos formas distintas. Una se llama fosforilación oxidativa y la otra se llama fosforilación a nivel de sustrato, y tenemos que distinguirlas una de otra. La fosforilación oxidativa consiste en que la célula libera energía en una reacción en la que una sustancia se oxida, y la energía liberada en esa reacción de oxidación, que va a ser superior a las 7,2 kilocalorías por mol, se va a utilizar para sintetizar ATP. Esto normalmente en bioquímica se suele escribir de la siguiente manera. Pondríamos sustancia, la sustancia que sea, esa sustancia se oxida y al perder electrones pues se convierte en una sustancia oxidada, y de forma concomitante el ADP, con esa energía liberada en este proceso, el ADP toma esa energía y es capaz de formarse el enlace fosfato. Fijaos que en esta reacción no estamos poniendo el agua, porque muchas veces las reacciones bioquímicas, como las reacciones bioquímicas ocurren en medio acuoso, pues el agua no se pone, ¿vale? En realidad esto sería una reacción bioquímica en la que una sustancia más ADP más fosfato me daría lugar a una sustancia oxidada más ATP. Lo que pasa es que en bioquímica esto se suele simbolizar así, se coloca como si fueran dos reacciones concomitantes, para tener en cuenta que esta es la sustancia que se va transformando en la vía metabólica y este es el ATP que se va generando en esa vía. Y el otro proceso que tenemos es la fosforilación a nivel de sustrato. En la fosforilación a nivel de sustrato, en este caso es un sustrato que tiene un grupo fosfato unido a él, es decir, un sustrato fosforilado, va a ceder ese grupo fosfato a un ADP, es decir, el sustrato se desfosforila, intercambia su grupo fosfato con el ADP que lo toma y se transforma
en ATP, como tenemos aquí. Esto lo podríamos representar en bioquímica también, lo podemos representar como, bueno, pues un sustrato fosforilado, que lo vamos a representar así, sustrato unido a fosfato, ¿vale? Se defosforila, pierde ese fosfato, sería el sustrato sin fosforilar, y ese fosfato es capturado por el ADP y al unirse al ADP pues se forma ATP. Esto sería el otro importante proceso de formación de ATP y que veremos en los temas siguientes cuando estudiemos las distintas vías metabólicas. Bueno, y por último vamos a hablar de las reacciones redox biológicas, porque ya hemos dicho que el catabolismo produce poder reductor y el anabolismo necesita poder reductor. Y este poder reductor se genera y se pierde en las reacciones redox. Entonces vamos a ver qué cosas tenemos que saber sobre las reacciones redox biológicas, que son básicamente 3 o 4 cositas que tenemos aquí. La primera, una reacción redox, esto es en general, no solo en biología, sino en química, una reacción redox es una reacción de transferencia de electrones. En esa reacción de transferencia de electrones siempre va a haber un donador, que es la sustancia que cede los electrones, y un aceptor, que es la sustancia que acepta los electrones. Es decir, en realidad no hay reacciones de oxidación, simplemente, ni reacciones de reducción, simplemente, sino que las reacciones son de oxidación y reducción a la vez, porque para que una sustancia ceda sus electrones y se oxide, es necesario que otra sustancia se los robe y se reduzca. ¿Vale? Por eso no se llaman, por eso todas estas reacciones se llaman redox, aunque a veces en biología, en bioquímica, una reacción determinada la nombramos desde el punto de vista de uno de los sustratos y entonces hablamos, pues no sé, de la reacción de oxidación de tal sustrato, pero en realidad no es una reacción de oxidación solo. Si un sustrato se está oxidando es porque va a haber otra sustancia que le está quitando los electrones para reducirse. La segunda cosa que tenemos que saber es que la sustancia que cede los electrones se oxida y la que acepta los electrones se reduce. La siguiente ya tiene que ver en concreto con las reacciones redox biológicas. Y es que en bioquímica la transferencia de electrones va acompañada siempre de transferencia de iones hidrógeno. ¿Y esto qué significa? Que cuando una sustancia se oxida y pierde electrones, también pierde hidrógeno y por lo tanto se deshidrogena, o lo que es lo mismo, su cociente hidrógeno-oxígeno disminuye. Mientras que cuando una sustancia se reduce, lo que hace es aceptar electrones. Al aceptar electrones, se hidrogenan y por lo tanto aumenta su cociente hidrógeno-oxígeno. Por eso en biología las reacciones redox son también reacciones de hidrogenación-deshidrogenación. Y por último, pues tenemos que ver que en la célula existen una serie de sustancias, una serie de coenzimas, que son nucleótidos de piridina o de flavina, que si recordáis estudiamos en el tema de los ácidos nucleicos, cuando hablamos de otras funciones de los nucleótidos. Estos nucleótidos de piridina o de flavina actúan como donadores o aceptores de electrones de los sustratos que se oxidan o se reducen. Y bueno, hay muchos, pero básicamente podemos hablar de estos tres: el sistema NAD+, NADH, NADP+, NADPH, FAD, FADH2. En estos sistemas, NAD+ sería, digamos, la versión oxidada. Cuando toma los electrones, se transformaría en NADH, NADP+, en NADPH y FAD en FADH2. Y lo mismo, cuando estos sistemas se utilizan para donar electrones, en el anabolismo, por ejemplo, pues este NADH cede los electrones y pasaría a convertirse en NAD+. Por esto también estos sistemas también están en equilibrio en la célula, es decir, la célula continuamente en unos procesos está obteniendo NAD+ y en otros procesos está obteniendo NADH y tiene que haber un equilibrio.
En general, cuando tenemos una sustancia, cuando tenemos una reacción redox, pues podríamos tener, por ejemplo, una sustancia, vamos a ponerlo aquí, sustancia, esta sustancia o este sustrato se oxida, pasaría a ser una sustancia oxidada, y esto ocurre gracias a que hay una sustancia que permite que esa sustancia se oxide aceptando los electrones. Por ejemplo, pues, podría ser el Na+, acepta los electrones de esta sustancia para que esta sustancia se oxide y el Na+ se reduce a NaDH. ¿Vale? Esto sería una reacción que en bioquímica la llamaremos reacción de oxidación de la sustancia tal, pero en realidad es una reacción redox, porque esta sustancia efectivamente se oxida, pero siempre hay otra que se reduce. Y podemos tener el proceso contrario, en el que una sustancia se reduce, como nos ocurre en muchos procesos del anabolismo. En este caso, lo que tendríamos, vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, tendríamos NADPH, que es una sustancia, si os acordáis, reducida, que lo que hará es aportar electrones a esta sustancia para que se reduzca y al perder, al donar esos electrones, se oxida a su versión oxidada, NADP+. También en bioquímica, pues a esta reacción la solemos llamar reacción de reducción de la sustancia tal, pero en realidad estamos cometiendo un pequeño error porque no es una reacción de reducción a secas, tiene que ser siempre de reducción con oxidación. En este caso, este sustrato se está reduciendo a costa de la oxidación de este otro. Y con esto pues damos por finalizado el tema 8 y ya a partir de aquí la tarea será empezar a tratar los temas relacionados con las distintas vías catabólicas y anabólicas que vamos a estudiar este año.